Si aún no te queda claro por qué tienes que salir el 23 de enero o piensas que esto es otro show de la oposición, te mostraré por qué estás en un error. Quiero empezar explicando algo que seguramente muchos ya saben. La independencia de Venezuela fue dada por la aristocracia venezolana. Este proceso verdaderamente poco benefició al pueblo. Los blancos criollos que veían sofocadas sus riquezas por la corona española, al ver que Napoleón invade España, toman la oportunidad para dar el golpe y declarar la independencia. Luego de que ellos tomaran el control, España mandó al general Monteverde a recuperar Venezuela. Este recupera Venezuela derrotando muy fácilmente a Bolívar y Miranda. Es entonces que Bolívar traiciona a Miranda entregándole la corona española y por este acto de traición le conceden abandonar el país. Al irse del país, Bolívar va a Nueva Granada, reúne un ejército y vuelve a reconquistar Venezuela. Es así como los españoles vuelven a atacar y retoman Venezuela para que después Bolívar nuevamente reúna otro ejército y retome el control de Venezuela por última vez. Luego de esto, Bolívar forma la Gran Colombia, y siendo él el líder, se niega a descentralizar el poder y se corona como presidente vitalicio de la Gran Colombia. Su historia lo que nos enseña es que el ego puede hacer que hasta un libertador quiera perpetuarse en el poder. José Antonio Páez, al ver lo que pretendía Bolívar, decide separar a Venezuela de la Gran Colombia. El resto de las provincias hicieron lo mismo y al final Bolívar se quedó sin aliados y murió al poco tiempo. Con Páez en el poder, comienza una época en Venezuela que se conoce como el caudillismo. En esta época, la mayoría de personas en todo el país seguían a los caudillos. El caudillo era una persona con capacidad de discurso que gracias a su poder económico y militar podía resolver grandes problemas de las comunidades. La situación en esta época era básicamente de esta forma. Una facción contraria al gobierno de turno, dirigida por un caudillo con mucho poder, derroca al gobernante. Para esto, se alía con otros caudillos y comienza una campaña militar hasta llegar a Caracas. Llegando a Caracas, fusila a varios miembros del bando contrario. Los que logran escapar comienzan a reunir un ejército aliándose con varios caudillos y de nuevo emprenden una campaña militar hasta Caracas. Entonces derrocan al gobernante de turno, luego los otros los vuelven a derrocar a ellos, luego ellos vuelven y derrocan a estos y así hasta llegar al siglo XX. Entrando en este siglo, Venezuela se encuentra devastada, la economía por los suelos y endeudada hasta las nubes debido a ese largo periodo de guerras. Fue en este contexto que llega el caudillo final, el que consigue perpetuarse en el poder. Este consigue derrotar a todos los caudillos que se le rebelan y crea una fuerza armada unificada fiel a su persona. Este caudillo fue Juan Vicente Gómez. Su dictadura fue catalogada como la más fuerte y duradera de Latinoamérica, claro, después de la cubana. La dictadura de Gómez duró alrededor de 27 años, y en su época Venezuela estaba sumida aún más en el caos. Su dictadura claramente fue represora y corrupta, concentrando la riqueza del país en la élite. En la época de Gómez se consiguieron grandes yacimientos de petróleo. Esto hizo que la mayoría de personas del campo se trasladara a las áreas urbanas del país, convirtiendo a Venezuela en un país súper dependiente de la renta petrolera. La dictadura de Gómez acabó en 1935 luego de su muerte. El poder entonces pasa a manos de Eleazar López Contreras, que restablece la libertad de prensa, libera a los presos políticos y devuelve la democracia al país. Luego el poder pasa a Isaías Medina Angarita, y con este empezó la modernización del país. Hasta este momento el voto universal no existía, solo los mayores de 21 años alfabetizados podían votar, o sea, un 10% de la población. Y esto no era todo, solo podían votar a concejales, los cuales elegían a diputados del Congreso, que elegían a senadores, y junto a los senadores y los diputados del Congreso se elegía al presidente de la República. Esto no gustaba al izquierdista Rómulo Betancourt. Este, junto a un grupo de militares en donde se encontraba Marcos Pérez Jiménez, dieron un golpe de estado, consiguiendo tomar rápidamente el poder gracias a que el presidente Angarita se entregó para que no hubiese derramamiento de sangre. Luego del golpe de estado, por primera vez se llama a elecciones libres y universales, resultando elegido como presidente de la República el famoso escritor Rómulo Gallegos. Su mandato duró muy poco, ya que los mismos militares que apoyaron a Rómulo Betancourt volvieron a dar un golpe de estado, sacando a Rómulo Gallegos de la presidencia, y en su lugar se puso en el poder Rafael Simón Urbina, que tampoco duró mucho porque luego fue asesinado. Luego de su asesinato, asume el poder Domingo Urbina, mientras que Marcos Pérez Jiménez es ministro de Defensa. 2 años después se dan otras elecciones. En estas elecciones, Marcos Pérez Jiménez ve que su adversario está obteniendo mayor número de votos. Este desconoce los resultados electorales y toma el poder por la fuerza. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez se basó en 2 cosas: perseguir opositores para luego llevarlos a campos de concentración y censurar medios de comunicación. Su dictadura solo duró 5 años y se ganó el odio de todos los venezolanos. Así que en 1958 se produjo un golpe militar junto a una gran movilización popular que hizo que Pérez Jiménez se escapara a los Estados Unidos. Vuelve la democracia a Venezuela, y para que una situación de estas no volviera a suceder, se firmó el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo fue firmado por 3 partidos políticos: Acción Democrática, COPEI y Unión República Democrática. Estos 3 partidos acordaron que independientemente de quién ganara la presidencia, el gabinete de ministros debía estar conformado equitativamente por miembros de esos 3 partidos.
Con la nueva paz en el país, Venezuela empezó a crecer a un ritmo acelerado. A este se le suma que en el 1973 los precios del petróleo se multiplicaron por 4 de un día para otro, volviendo a Venezuela el país más rico de Latinoamérica. El dinero empezó a abundar y por primera vez la población disfruta de una gran prosperidad. La felicidad de los venezolanos fue tal que la población empezó a adorar al presidente Carlos Andrés Pérez. La población lo veía como la persona que había traído la prosperidad al país. El sector económico se fue moviendo poco a poco al área del petróleo. Esto claramente aumentó la dependencia de Venezuela al petróleo. Con tanto dinero las personas se volvieron consumistas. Como era de esperar, esta prosperidad duró muy poco. En los años 80 Carlos Andrés Pérez ya había abandonado la presidencia y fue a los presidentes que le siguieron a los que les tocó enfrentarse a la baja de los precios del petróleo. Con los precios del petróleo abajo, la inflación se dispara. Al presidente de esa época se le ocurre la brillante idea de establecer un control de precios. Esto claramente lo que hizo fue empeorar aún más la situación, llevando a la gente a culpar al presidente de esa época, cuando claramente fue culpa de Carlos Andrés Pérez por no haber diversificado la economía. Es entonces que Carlos Andrés Pérez vuelve a postularse para la presidencia. Este gana las elecciones y para buscar una solución a la crisis lanza un paquete de medidas económicas. Este paquete de medidas posteriormente se conocerá como el paquetazo. De este paquete de medidas, la que causó más descontento fue la subida de los precios de los servicios públicos. Al subirse la gasolina, también aumentó el transporte urbano. Esto, sumado al resto de medidas que profundizaron la crisis momentáneamente, provocó que miles de personas en Caracas salieran a las calles, produciéndose así el Caracazo. Y aunque en poco tiempo la situación económica se estabilizó, la enorme represión que ejerció el gobierno hizo que el descontento social se incrementara. En este contexto, Hugo Chávez lleva a cabo el golpe de estado de 1992 y luego, al ser encarcelado, se convierte en una figura respetada por la población. El presidente Rafael Caldera le concede la amnistía a Hugo Chávez y este posteriormente se postula para las elecciones de 1998. Fue en este punto que la historia nos probó. Era el tiempo de probar si habíamos aprendido algo de todos estos años. Nuestro problema fue ser tan ignorantes como para creer en un salvador. Preferimos votar por un candidato carismático y como claramente la población no sabía de economía, de política o de historia, Chávez llega al poder. Y con los precios del petróleo nuevamente disparándose, llena los bolsillos de los más pobres. Claramente esto duró muy poco tiempo porque los precios del petróleo volvieron a bajar. Sumando a esto la enorme corrupción y el comunismo, al bajar los precios del petróleo, Venezuela entra en la peor crisis que ha tenido en toda su historia. Aquí llegamos al año 2014. En este año se produce el movimiento de protesta más grande desde que Chávez entró al poder. Leopoldo López anima al pueblo a salir a las calles y toma el liderazgo de las manifestaciones, logrando así concentrar un gran número de personas en las calles. Con el país encendido, Leopoldo López no supo asumir la responsabilidad que llevaba. Él debía saber que peleaba contra un gobierno criminal que nunca saldría pacíficamente. Así que se entregó al gobierno y el liderazgo recayó en los políticos de la MUD. Estos tampoco entendían lo que significaba enfrentarse contra un régimen socialista. Ninguna otra persona quiso asumir el liderazgo de las protestas y la oposición se dividió fuertemente. Sin la presencia de un buen líder, las masas se desorganizaron. La protesta pasó a convertirse en personas poniendo barricadas fuera de sus casas, cosa que claramente nunca iba a funcionar para tumbar al régimen. En el año 2015, la oposición consigue ganar la Asamblea Nacional. Esto nuevamente sube los ánimos de las personas, pero al poco tiempo, el tribunal declara la Asamblea en desacato, y ni la oposición ni el pueblo hizo algo al respecto. La crisis cada día estaba peor, y en el año 2017, el gobierno convoca una Asamblea Nacional Constituyente sin antes consultar al pueblo, cosa que es terriblemente ilógica e ilegal. En este momento se vuelven a producir muchas protestas, pero igual que en las de 2014, carecieron de un líder que guiara las manifestaciones. La oposición hizo el mismo show y no se logró nada. La situación seguía empeorando, la mayoría de la población estaba pasando hambre y la migración se potenció a niveles nunca antes vistos en Latinoamérica. Y así fue como llegamos hasta aquí. Nuestro país está pasando por una enorme crisis humanitaria y no logramos ponernos de acuerdo entre los políticos de la oposición y el pueblo. Nicolás Maduro sigue atornillado en el poder y cada día bajan las esperanzas de encontrar una solución para este problema. En este punto es donde quiero explicarles que sí hay esperanzas de salir del régimen y que de hecho estamos en el momento justo porque hoy sí contamos con los mecanismos necesarios para salir del régimen. La mayoría de países del mundo ya calificaron al régimen de Nicolás Maduro como ilegítimo. La mayoría de los militares está pasando hambre y un levantamiento militar es muy posible. El problema es que no podemos esperar hasta que esto se dé. La responsabilidad de sacar a Maduro está en el pueblo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ya entendimos que trancar las calles afuera de nuestra casa nunca va a funcionar. El pueblo perdió la esperanza y necesita recuperarla. La buena noticia es que por fin hay un líder claro. Puede que Juan Guaidó sea joven e inexperto, pero al menos él sí está claro que el régimen no va a salir pacíficamente. Juan Guaidó debe cumplir su función como líder, subiéndole la esperanza a las personas y organizándolas para que las protestas den verdaderos resultados. Ahora quiero exponer lo que creo que podría pasar el 23 de enero. Si suficientes personas salen a las calles, el siguiente paso sería lograr que suceda algo importante. Un acontecimiento que haga que el resto de personas que están en sus casas también se anime a salir a las calles. O que por otro lado, inspira a que los militares se alcen contra el gobierno. En 2014 un suceso como este pudo haber sido los asesinatos de Basil da Costa y Juan Montoya luego del arresto de Leopoldo López, el cual desembocó en el ataque al Ministerio Público por parte de los manifestantes, provocando que en todo el país se activara la protesta.
Hoy en día, si viéramos algo parecido, puede que ni siquiera les prestáramos atención. La desesperanza sigue y que las personas salgan a protestar se ha vuelto más difícil. Así que lo que ocurra el 23 de enero tendrá que ser una cosa realmente impactante. A continuación, voy a exponer una de estas posibles situaciones. Imaginemos que el 23 se dé una marcha directamente hacia Miraflores. Esta sería una situación que desde luego subiría el ánimo de las personas. Esto sería una solución real porque se iría directamente a tomar el centro del poder en el país. Y si este caso se presentara, ¿qué acciones tomaría el gobierno? La situación más normal que todos conocemos es que el gobierno mande a la Guardia Nacional y pretenda controlar la manifestación a punta de gas lacrimógeno y perdigones. Otra posibilidad sea que el gobierno mande soldados cubanos o guerrilleros disfrazados de militares a disparar directamente contra los manifestantes. Sea cual sea la situación que se presente, tenemos que aceptar que el gobierno no va a salir nunca de manera pacífica. O salimos y luchamos contra el régimen, o nos seguimos calando la dictadura. Lo más importante que hay que saber es que el gobierno ya está lleno de conflictos internos, la oposición está más preparada y la comunidad internacional nos está apoyando. Así que si queremos que pase algo, debemos salir a las calles. No esperemos ni una intervención extranjera ni a un alzamiento militar. Ya sabemos que el primer paso que hay que tomar para nuestra recuperación es el cese de la usurpación. Lo único que nos falta para salir de este régimen es una verdadera movilización popular que emprenda la marcha hacia Miraflores y que luego pase lo que tenga que pasar.